Esclavos romanos. ¿Cómo vivían? La esclavitud era un fenómeno común tanto en la República Romana como en el posterior Imperio Romano. Se estima que más del 20% de la población del Imperio Romano consistía en individuos esclavizados. Esto equivaldría a alrededor de 15 millones de personas en una población total de aproximadamente 75 millones durante el apogeo del imperio en el siglo II después de Cristo. Además, la concentración de esclavos era particularmente alta en ciertas áreas geográficas. En Italia, donde residía la clase patricia que más se benefició de la expansión del imperio, más del 30% de la población se encontraba en condición de esclavitud durante la época imperial. Por lo tanto, en un momento dado, más de 10 millones de personas eran esclavos en todo el imperio. Dada esta magnitud, surge la pregunta de ¿cómo era la vida de un esclavo romano? Y ¿cómo la gente llegaba a ser esclava en la sociedad romana? La realidad es que las circunstancias de vida variaban considerablemente para aquellos que no gozaban de libertad. Algunos nacían esclavos, mientras que a otros se les imponía esta condición. Como era de esperar, aquellos que nacían como esclavos tenían padres que también estaban sometidos a la esclavitud. En contraste, aquellos que nacían libres y luego eran convertidos en esclavos tenían diversas razones que los llevaban a esa situación. Algunos eran extranjeros capturados y forzados a la esclavitud durante las numerosas guerras llevadas a cabo por Roma. Esto ocurría tanto con pueblos más allá de las fronteras de Roma, como las tribus germánicas, como con pueblos recientemente conquistados, como sucedió en el sur de Gran Bretaña en los siglos I y II después de Cristo. Las personas también podían terminar siendo esclavas debido a deudas significativas o la comisión de delitos graves. A diferencia del mundo moderno, que tiende a encarcelar a los delincuentes durante meses o años, la mayoría de las sociedades antiguas imponían multas, castigos físicos o, en el caso del Imperio Romano, la esclavitud a los culpables. En Roma no existían prisiones como las conocemos hoy en día, excepto aquellas utilizadas para retener a personas el tiempo suficiente para ser crucificadas. Una vez que alguien se convertía en esclavo de cualquier manera, generalmente era subastado en un mercado de esclavos. La calidad de vida de un esclavo variaba considerablemente según si habían nacido libres o no. A menudo, era más tolerable para aquellos que habían nacido en la esclavitud. Por ejemplo, un esclavo de segunda o tercera generación de una familia de clase ecuestre que vivía cerca de Roma por lo general tenía una vida relativamente estable. Los esclavos en estas circunstancias ocupaban roles similares a los sirvientes domésticos del siglo XIX. Esto, por supuesto, dependía en gran medida del carácter del propietario, pero si éste era benevolente, la vida de los esclavos podía no ser excesivamente dura, y existía la posibilidad de ganar la libertad a través de un servicio leal a lo largo del tiempo. Por otro lado, la vida de un recién esclavizado podía ser mucho más brutal. Por ejemplo, los esclavos capturados en la guerra tenían más probabilidades de ser hombres combatientes, lo que aumentaba sus posibilidades de ser adquiridos por una escuela de gladiadores. En este caso, la vida era a menudo desagradable, brutal y corta, ya que muchos de ellos morían en la arena de uno de los 400 anfiteatros que existían en las principales ciudades del imperio. Otros destinos, particularmente aterradores, implicaban ser condenados a trabajar en las minas. Durante la época romana, las minas eran lugares peligrosos y el trabajo en ellas era sumamente agotador. Nadie deseaba encontrarse en la posición de ser un esclavo destinado a laborar en una mina. Es importante destacar que, en la economía romana, la esclavitud desempeñaba un papel fundamental. Los esclavos cumplían una variedad de funciones que podrían compararse con las clases medias en la sociedad moderna. Algunos ejercían profesiones como barberos, cocineros, peluqueros y nodrizas, mientras que otros incluso desempeñaban roles de escribas y funcionarios en los gobiernos municipales de pueblos y ciudades. Además, las condiciones de vida de algunos esclavos eran sorprendentemente buenas.
Aquellos que vivían en las residencias, domos o villas de nobles romanos, a menudo disfrutaban de un nivel de vida y una dieta que superaban a los de los ciudadanos libres más pobres de Roma. De hecho, era común que personas libres en condiciones precarias optaran por convertirse en esclavos para mejorar su calidad de vida. Esto destaca la diferencia entre la esclavitud en la época romana y la esclavitud mobiliaria que se observó en América entre los siglos XVI y XIX. No obstante, hubo abusos, ya que se esperaba que los propietarios utilizaran a los esclavos con fines sexuales, y, en muchos casos, los esclavos eran víctimas de maltrato físico por parte de sus amos o amas. Por otro lado, los esclavos liberados tenían la oportunidad de convertirse en ciudadanos romanos. Muchos de ellos alcanzaron posiciones de gran poder en el gobierno romano, como sucedió con libertos notables como Faón y Epafrodito durante el reinado de Nerón. La ausencia de grandes revueltas de esclavos a lo largo de la historia romana sugiere que, en general, la vida era tolerable para la mayoría de ellos. Por lo tanto, como era de esperar en un grupo que constituía alrededor del 20% de la población del Imperio Romano, y por lo tanto, cerca del 5% de la población mundial en los siglos I y II después de Cristo, la experiencia de ser esclavo en Roma variaba ampliamente, desde circunstancias benignas hasta situaciones brutales. En este sentido, quizás refleja la diversidad de la vida en cualquier sociedad a lo largo de la historia, donde las condiciones de vida han variado considerablemente.